Entonces el tema será el título, medidas de superficie. Bueno, nosotros anteriormente hablábamos de medidas de longitud. ¿Se acuerdan? Las medidas de longitud que nos sirven para hallar distancias de un punto a otro. Ya sean pequeñas, ya sean grandes. Y para ello se utilizan varias unidades derivadas del metro. ¿Sí recordamos eso, no? El metro. Sí, profesor. El decímetro. Las unidades más pequeñas del metro, ¿cuáles son? Milímetros, centímetros. El milímetro, el centímetro y el decímetro. ¿Y el? Kilómetro. Son 3. Milímetro, centímetro. Y decímetro. Y decímetro. Correcto. Entonces miremos. Vamos a recordar un poquito porque a partir de aquí es que nacen las medidas de superficie. Tenemos la unidad patrón, que es el metro, ¿cierto? A partir del metro, ¿sí? A partir de esa distancia que es un metro, recordemos un poquito, ¿sí? Esa distancia, esa medida, o esa unidad, la dividieron en 10 partes iguales, ¿sí? La dividieron en 10 partes iguales. Cada partecita de eso, cada parte de eso, lo conocemos como decímetro, representado por la letra D minúscula y la M. Decímetro. Decímetro es la décima parte de un metro. Luego, ese decímetro lo dividieron en otro grupo de 10, o sea, en 10 partes iguales. Cada partecita de ellas lo conocemos como centímetro. O sea, la décima parte de un decímetro y al mismo tiempo, la centésima parte de un metro. Es decir, que aquí 100 centímetros, si es 100 unidades de esta, forman un metro. Y luego el centímetro lo dividieron en otro grupo de 10. Y a ese grupito de 10, a cada partecita, es la unidad más pequeña que conocemos del sistema métrico decimal, es el milímetro, representado con las letras doble M, milímetro. Resulta que los milímetros es la décima parte de un centímetro, la centésima parte de un decímetro y la milésima parte de un metro. De ahí su nombre, milímetro, milésima parte de un metro, centésima parte de un metro y décima parte de un metro. Cada uno de ellos nace en grupos de ¿cuánto? De 10. En grupos de 10, correcto. Y esas unidades se llaman submúltiplos del metro. ¿Sí? A estas unidades las conocemos como submúltiplos ¿de quién? Del metro. ¿Por qué nacieron? Porque resulta que el metro no era suficiente para medir distancias entre dos puntos más pequeñas. ¿Sí? Necesitamos unidades más pequeñas para poder medir distancias pequeñas. ¿Ya? Estas unidades, estos submúltiplos, los encontramos en ese aparatico que conocemos como el metro, ¿sí lo han visto?
¿cierto? En el metro de las personas que trabajan con la ropa, ¿cierto? Que diseñan ropa. Y en un elemento que usamos nosotros mucho, en la regla, ¿cierto? Bueno, ahora resulta que el metro tampoco era suficiente para medir distancias más grandes que él. Es decir, demasiado grandes. Claro que sí se puede medir, claro que sí, obviamente. Pero, por ejemplo, si usted quiere medir la distancia de la esquina a esquina de esta cuadra, por ejemplo, donde queda el colegio, a usted le parecerá cómodo poner el metro varias veces y medir hasta dónde llegar y luego coger y hasta dónde llegar y así sucesivamente hasta encontrar cuántos metros hay. Bien, se puede, claro que sí, pero resulta ser un poco engorroso, ¿verdad? Entonces, para eso se formaron a partir del metro nuevos grupos más grandes, también de 10 en 10. Entonces, 10 metros, 10 grupos del metro me forman una unidad más grande que se llama decámetro, representado por las letras D, A, M, decámetro. Y en un decámetro hay 10 metros. Luego, encontraron uno más grande que se llama hectómetro, representados por las letras H, M. Y en un hectómetro hay 10 decámetros, pero al mismo tiempo hay 100 metros. Observen que cada espacio vale 10, ¿cierto? Cada espacio vale 10. Pero cada dos espacios, ¿cuánto vale? 100. Correcto. Y encontramos aquí entonces la unidad más grande, que es el kilómetro, que es el más conocido por nosotros, es el que utilizamos o el que observamos cuando vamos viajando por carretera y nos vamos encontrando los letreritos que nos dicen cuánto nos falta para llegar o cuánta distancia separa una ciudad a otra, por ejemplo, que son distancias demasiado grandes. El kilómetro, 10 hectómetros, 100 decámetros, ¿y cuántos metros? 1000. 1000, correcto. Recuerden, cada espacio vale un factor de 10. 1, 2, 3. Estas tres nuevas medidas las conocemos como múltiplos. ¿Listo? Entonces usted me dirá, profe, pero esto ya lo vimos. ¿Qué tiene que ver esto con las medidas de superficie? Listo. Recordemos que estas medidas son para medir distancias entre dos puntos. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto espacio tengo en una figura de dos dimensiones? Voy a repetir nuevamente para que nos pongamos en contexto. Una línea es solamente una dimensión. ¿Cuál es la dimensión que está cumpliendo esta línea? Recordemos que las dimensiones son largo, ancho y profundo, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene esta línea? Largo, ¿cierto? Solamente tiene una dimensión. Largo. Es para medir de un punto a otro, de donde usted está hasta donde usted se está moviendo. Resulta que yo estoy ubicado en un espacio que tiene dos dimensiones. Largo y ¿qué? Y ancho. Correcto, ya tengo dos dimensiones. Y estas medidas que están acá no me sirven para medir cuánto o para calcular cuánto espacio hay entre esas dos dimensiones. A ese espacio que hay entre esas dos dimensiones lo conocemos como superficie. ¿Listo? Quiere decir que
el suelo o el piso donde usted está parado tiene una superficie, que tiene dos dimensiones, largo y ancho. Dime, Juan. Es una vez no le coloco un examen. Te escuchas demasiado bajito, a los demás los escucho durísimo, pero a ti te escucho bajito. Repíteme. Esos son como hectáreas, ¿no? Ah, bueno, ya llegamos allá, no te preocupes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto se hizo cuando, por ejemplo, los campesinos antes, y hace mucho tiempo, incluso antes de Cristo, en la edad actual, querían calcular qué tanto espacio tenían para poder hacer sus siembras, ¿sí? Sus cosechas, para poder hacer sus terrenos para cuidar los animales, ¿sí? Los ganados, ¿sí? Y toda esta parte de la agricultura. Y querían calcular cuánto espacio contenían de largo y ancho, ¿sí? En dos dimensiones. Entonces, más adelante, ya tenemos las medidas de longitud, ya tenemos las medidas de longitud. Entonces, dijeron, ok, como estamos midiendo en dos dimensiones, ¿sí? Vamos entonces a calcular el largo en metros, por ejemplo, y el ancho en metros también. ¿Listo? Entonces dijeron, ah, bueno, entonces vamos a esta superficie que está acá, como tiene dos dimensiones, entonces vamos a encontrar algo que se llama área, ¿sí? Cuando vamos a calcular la medida de la superficie, lo denominamos como área. ¿Listo? Entonces, esta figura que está acá, que yo intenté hacer acá, pues es una figura que nosotros conocemos como rectángulo, ¿sí? Este sí es un rectángulo, ¿verdad? Y el rectángulo tiene largo y tiene ancho. Entonces, para calcular el área o la medida de la superficie de este rectángulo, simplemente tomaron el largo por el ancho. Cuando tenemos largo por ancho, entonces encontraron algo que se llama M a la qué? Cúbico. ¿M a la qué? Cuadrado. A la 2, también denominado M cuadrado. Correcto. Y esta es la unidad patrón de la superficie. Entonces, tenemos aquí el metro cuadrado. ¿Listo? Quiere decir que los submúltiplos y los múltiplos también serán Cuadrados. al cuadrado. ¿Listo? Pues ahí están las medidas de la superficie. ¿Listo? Pero ¿cómo funciona esto, niños? Funciona de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que al inicio hacíamos grupos de 10? Bien, como está al cuadrado, al llegar aquí, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10. 100. 100. Es 100, no 20, sino 100. ¿Listo? Entonces, ya no, entre cada espacio, ya no existen 10, grupos de 10, sino grupos de ¿cuánto? Grupos de De 100. 100. ¿Listo? Grupos de 100. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa allí. Copiemos, vamos, lo que está, vamos hasta ahora y continuamos. Muy bien. Voy a borrar aquí nomás. Y para hacer lo siguiente, vamos a encontrar las equivalencias, entonces, entre las unidades. ¿Listo? ¿Cómo así las equivalencias? Recordemos un poquito. Recordemos que para nosotros, un metro, ¿cuántos centímetros eran? 100. 100, correcto. No, eran no, son, ¿cierto?
Pero esto en las unidades de longitud. Ahora miremos la superficie. O sea, al cuadrado. Como está al cuadrado, ¿qué vamos a hacer con 100? A sumarle 2 ceros. Sumarle 2 ceros. Vamos a elevarlo al cuadrado también, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es elevar el 100 al cuadrado. Es decir, simplemente multiplicamos 100 por 100. ¿Y cuánto obtenemos? 10.000. ¿10.000 qué? Centímetros cuadrados. Ahí ya tenemos una equivalencia, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo en orden. Ahora no copiemos esto para que luego no van a decir que porque lo hago borrar. Vamos a hacerlo en orden. Vamos de atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar con los milímetros. Los milímetros son ¿cuánto? Son 1000. ¿Cuánto da 1000 al cuadrado? 1.000.000. Un millón. O sea que tenemos 1.000.000 de milímetros al cuadrado. ¿Listo? ¿Quién sigue? Centímetros. Ya lo hicimos. ¿Cuánto es? 10.000, ¿no? 10.000 al cuadrado. Como quien dice, le vamos quitando 2 ceros, ¿sí o no? Y la última, decímetro. ¿Decímetros son cuántos? 100 al cuadrado. Son 10. Y tenemos entonces 100 decímetros al cuadrado. Y así tenemos las equivalencias con los submúltiplos. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si estamos en desorden? Aquí estamos hablando es de metro a milímetro, metro, centímetro, metro, decímetro. Pero ¿qué pasa si yo quiero decímetro a milímetro? ¿Cuánto es que vale cada espacio? 100. 100. O sea que si yo quiero calcular cuánto hay de equivalencia acá, es decir, por cuánto vamos a multiplicar o dividir, simplemente multiplicamos los dos espacios. ¿Y cuánto da 100 por 100? 1.000. 1.000. 10.000. No. ¿Tienes 1.000? ¿Un millón? 100 por 100 me da 10.000. ¿100 por 100 me da 10.000? Ok, bueno, aquí quiero llegar con esto. Ahorita lo aclaro bien. Vamos a encontrar las otras equivalencias. ¿Sí? Es decir, vamos al contrario. Miren que fuimos agregando o quitando de a 2 ceros, ¿cierto? Entonces decimos, vamos al contrario. Si aquí quito 2 ceros, o sea, 1 metro, pues obviamente tenemos que es igual a 1 metro. ¿Sí? Quitamos los 2 ceros y es igual. Ahora sí. 0,01 metros cuadrados es igual a un Profesor, ponemos los ceros a la izquierda. decámetro a cuadrado. Es decir, ¿qué está pasando con los ceros? Estaban a la izquierda, a la derecha, perdón. Lo vamos pasando a la izquierda. Ok, bueno, vamos a pausar aquí mientras copian esto, estos 5 primeros puntos, para poder borrar y continuar, ¿listo? Los ceros que estaban a la derecha los estamos trasladando A la izquierda. a la izquierda. ¿Listo? O sea que, si aquí vamos 2 ceros y estamos agregando de 2 en 2, aquí entonces será 0,01
0, 0, 0. 2 ceros, 4 ceros. 1. 0,0001 metro cuadrado es igual a un ¿qué? Hectómetro. A un hectómetro cuadrado. Y terminamos con 0,1, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces continúen con estas dos líneas. Y allá tendríamos entonces todas las equivalencias. Para estadística, entonces, continuamos con las medidas de tendencia central. Recordemos que son 3. Moda, mediana y media aritmética, también conocida como promedio. Hasta ahora hemos estudiado o analizado la moda y la mediana para datos agrupados. Vamos a analizar cómo calculamos el promedio o la media aritmética de un conjunto de datos agrupados. Entonces, media aritmética para datos agrupados. Eso, entonces vamos a hacer un repaso inicial de cómo calculamos la media aritmética para un conjunto de datos no agrupados, es decir, un conjunto de grafos, un conjunto de datos tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me regalan 5 datos, por ejemplo, 5 edades de 5 niños de un grupo. Entonces, un niño tendrá 12 años, el otro pongámosle que también tenga 12, por acá pongámosle uno que tenga 14, por acá uno que tenga 13 y terminamos con uno que tenga 12. ¿Listo? Bueno, si analizamos estos 5 daticos, podemos decir dos cosas que ya sabemos inicialmente. ¿Cuál es la moda? Es decir, ¿cuál es el dato que más se repite? El 12. El 12. 12. ¿Listo? O sea que con la moda podemos decir que la mayoría de los integrantes de este grupo tiene 12 años, ¿cierto? Si ordenamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cuál sería el dato que estaría ubicado en la mitad? El 13. 3. El 2. El 12. El 12, correcto. Si ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, sería 12, 12, 12, 13, 14, ¿cierto? Y el de la mitad sería el 12. O sea que podemos decir que el dato central sería también 12 años. Como la moda y la mediana me da 12, entonces yo ya puedo suponer que el promedio sea 12, ¿sí? Porque es mayoría, ¿verdad? Así como ustedes en su grupo. La mayoría de ustedes creo que tienen entre 12 y 13 años, ¿cierto? Más o menos, Sí, ¿no? profe. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero la mayoría sé que de pronto tendrá 12 o 13 años, porque es la edad que se maneja en grado séptimo. Ojo, estoy hablando sin conocer la edad de ustedes, ¿no? Solamente estoy haciendo hipótesis, estoy lanzando hipótesis. Entonces, como la mayoría de ustedes tendría entre 12 y 13 años, entonces yo puedo decir que el promedio de edad del grado séptimo es de 12 años, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos eso? Para calcular el promedio tradicionalmente nosotros, ¿qué hacemos?
Sumar todos los datos. Adicionamos todos los datos y cuando obtengamos la suma de todos los datos, Dividirlo entre la vamos a dividir. ¿Entre quién? Entre la cantidad de datos que existen en el conjunto. Como aquí tengo 5 datos, entonces lo dividiremos por 5. Entonces, después de sumar y dividir por 5, obtenemos lo que se conoce como promedio, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular. Los que tienen calculadora allí me colaboran. 12 más 12 más 14 más 13 más 12. 63. ¿Cuánto? 63. 63, correcto. Entonces la suma será Ahí, 63. Posteriormente, ese 63 lo vamos a dividir entre 5, que es la cantidad de datos que tiene. ¿Cuánto me da? 12, ¿qué? 12,6, profe. 12, ¿qué, perdón? 6. 12,6. 6. 12,6. Ok. Miremos, si están viendo, ¿no? No me equivoqué. El promedio está por encima de 2, ¿sí? El promedio, ¿por qué me dan decimal? Porque el promedio es una medida un poco más exacta, mucho más exacta y milimétrica que la moda y la mediana, ¿sí? Si yo quiero conocer el dato central de un conjunto de datos, ese dato se puede calcular con mayor exactitud con ayuda de promedio. ¿Listo? Entonces, es así como determinamos el cálculo del promedio o la moda, perdón, la media o el promedio de manera con un conjunto de datos no agrupados. Lo representamos como la X, una línea hacia arriba y el igual. Y ahí estamos diciendo media aritmética o promedio. ¿Listo? Este es el proceso que nosotros, los docentes, hacemos para calcular la definitiva, ¿sí? Antes de multiplicarlo por cada porcentaje. Es decir, si yo quiero saber qué nota sacó usted en el porcentaje de las tareas y las evaluaciones, que es un 45%, o sea, evaluaciones como los quizzes, entonces lo que nosotros hacemos es sumar y dividir entre la cantidad de notas para poder saber cuál es su nota en ese porcentaje antes de multiplicarlo por el 45%. ¿Sí? Anteriormente, yo sé que los padres de pronto me dirán, sí, profe, es verdad, o me dirán que es mentira. Anteriormente no existían tantos porcentajes a la hora de calificar. Era un poco más directo. Es decir, si el profesor sacó 5 notas, a esas 5 notas le hacían el promedio. O sea, sumaban y dividían por 5 y obtenían la nota que iba a obtener usted en su boletín, ¿sí? Por lo menos cuando empezaron a calificar con números, porque me acuerdo muy bien que antes de los números existían letras para calificar, ¿sí? Así como les califican a los niños de transición o jardín con letras, a nosotros nos calificaban antes con las letras también, ¿sí? Yo me acuerdo, que a mí me tocó, sí, aquí donde me ven, tengo mis añitos, ¿sí? Calificaban con E, S, A, I y D. Esas eran las 5 notas que manejaban antes de entrar a la parte numérica en las notas. La E era excelente, o sea, si usted le colocaban en su cuaderno o en su tarea, usted sacaba un 5 prácticamente, es decir, la equivalencia, ¿sí o no? Cuando usted sacaba ese, era sobresaliente, es decir, está bien, pero le faltó un poco más para ser excelente. Aceptable era como un 3, o sea, pasar raspado. Una I era ya, prácticamente, si usted sacaba I, perdió. O sea, usted no había nada que hacer. Y D, uy, no. D era porque usted era realmente mal. Esas eran las notas. ¿Sí? Pero pues ya después pasamos a los números y ya con los números calculábamos entonces ya el promedio de manera más inmediata. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los datos agrupados? Ustedes saben que los datos agrupados tienen o se manejan con ¿qué? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Los datos cómo es que se hacen? ¿Se forman? ¿En qué se agrupan los datos? ¿Cómo se llaman los grupos de los datos? ¿Intervalos? Intervalos, correcto. Entonces,
Para calcular la media aritmética en los intervalos, pues resulta un poco más complejo de lo que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, decimos así. El promedio o media aritmética para datos agrupados lo obtenemos de la siguiente expresión. Digamos los micrófonos apagados, cuidado. ¿Qué es eso, profesor? Ya explico. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados o una tabla de frecuencias de datos agrupados, para calcular el promedio de esos datos que están agrupados en intervalos, utilizamos esta expresión. Es decir, recordemos conceptos como los que dije ahorita, que sumamos y dividimos ¿por quién? Por el total de los datos. La letra N representa el total de los datos. O sea que si son 50 datos, pues dividimos por 50. Si son 80 datos, dividimos por 80. Si son 40 datos, dividimos por 40. ¿Listo? La letra N representa el total de datos. Acá arriba, la parte de arriba de la expresión, tengo unas X y unas Fs. Ustedes ya saben que las Fs minúsculas, ¿cómo se llaman? En estadística, la frecuencia absoluta. Correcto. Entonces aquí tenemos las frecuencias absolutas, ¿sí? Mire que básicamente las estamos sumando, o sea, estamos diciendo lo mismo que estábamos diciendo ahora, ¿sí? Sumando los datos, las frecuencias. Pero aquí tengo una X. Recordemos que la X, La media aritmética. la marca de Clase. la marca de clase. Entonces, ¿y el punto qué es lo que significa? Correcto, la multiplicación. Muy bien, entonces miren, ¿cómo podemos decir esto? Pues vamos a sumar cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Por eso aquí están los números 1, 2, 3, etcétera. Puntos suspensivos porque no sabemos cuántos intervalos se vayan a formar. Entonces sería primera marca de clase por la primera frecuencia absoluta, más segunda marca de clase por la frecuencia absoluta, más tercera marca de clase por su frecuencia absoluta, etcétera, hasta llegar a la última marca de clase
por la última frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que multiplica cada marca de clase será la respectiva, ¿sí? La que le corresponde, la que esté al frente. Cuando estemos haciendo un ejemplo, les muestro a qué me refiero. Cuando tengamos multiplicaciones y después realicemos la suma, ya después de eso procederemos ¿a qué? A dividirlo entre el total de los datos, ¿sí? Recordemos que siempre que vayamos a formar una tabla de frecuencias para datos agrupados, nosotros conocemos cuántos datos vamos a agrupar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa esta expresión que esté acá. ¿De acuerdo? Dime, Juan José. ¿Qué significa la I a lo último? Bueno, como no sabemos hasta qué frecuencia o qué marca de clase va a llegar, colocamos la letra I, que es como decir, como lo que representa la posición, ¿sí? Primera marca de clase, segunda marca de clase, tercera marca de clase, y como no sabemos cuántos intervalos se van a formar, colocamos la letra I. En matemáticas se usan mucho las letras para representar una posición o un valor desconocido. ¿Listo? Dime, Néstor. Profe, entonces primero hay que multiplicar, luego sumar y luego dividir, ¿cierto? Correcto, ese es el orden. Primero multiplicamos, luego adicionamos las multiplicaciones y cuando tengamos esa suma, dividimos entre el total de los datos. Ese es el orden que debemos recorrer para calcular la media aritmética. ¿Listo? Esta expresión que esté acá, si ustedes consultan media aritmética para datos agrupados, perdón, he hablado mucho ya. Para ustedes calcular la media aritmética para datos agrupados y le dan por consultar o leer en un libro, pues les va a aparecer otra expresión que es la misma, solamente que un poco más corta. Y ustedes van a decir, ¿qué es esto? Bien, ¿puedo borrar esa expresión? Sí, señor. Sí, señor. No se van a asustar, que es lo mismo. Ay. Esa es la expresión que encuentran cuando van a consultar media aritmética para datos agrupados. Niños, es exactamente lo mismo que acabaron de copiar. ¿Qué es lo único diferente que pueden encontrar allí? Ese 3 ahí raro. Los símbolos. Este símbolo nuevo, ¿cierto? ¿Cierto que es nuevo o alguno lo conoce? Para mí es nuevo. Ok. Bueno, niños, les digo, este símbolo es una letra griega, ¿sí? La matemática usa muchas letras griegas, como se han podido dar cuenta. ¿Qué significa se utiliza en matemáticas para representar algo que se está sumando indefinidamente o definidamente? Es decir, también conocido como sumatoria. Si observan que ya no tengo x1 más f por f1 más x2 por f2 más x3 por f3, ¿cierto que ya no lo tengo? No, profe, tiene nomás XI por FI. Bueno, ya no lo tengo. Lo que me hace que ya no lo escriba el signo más es precisamente este símbolo. Ese símbolo es el que me hace escribir, es el que ya no me hace escribir el signo más. Sino que aquí lo que me está diciendo es todo lo que les dije ahorita. Sumen cada producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Eso es lo que me están diciendo. Sumen cada marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto de acá abajo y esto de acá arriba? Ah, bueno, esto me está diciendo que desde la primera posición, o sea, desde el primer intervalo, ¿hasta cuál? Hasta el último. Sino que escribo n porque no sé cuál es. Entonces, sumen desde el primer intervalo hasta el último, cada producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Después de que sumen, ¿qué van a hacer? Dividir el total de los datos. Dividimos entre el total. ¿Listo? Si quieren, cópienla también para que la conozcan, pero para que no se equivoquen o se confundan, la expresión es la primera que copiaron. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo, vamos a inventarnos 4 intervalos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el primero que me va desde 4
hasta 11. El segundo me va desde, obviamente, recuerden que el segundo intervalo arranca donde termina, ¿no? 11, de 4 a 11, 7, 7, 8. Bueno, supongamos que tenemos esos 4 intervalos en la tabla. En la segunda columna, ¿qué es lo que va? ¿Qué va en la segunda columna? ¿La qué? La marca de clase, correcto. Entonces vamos a dejarla en blanco. Y aquí siguen las frecuencias. Entonces vamos a inventar unos valores. 5, 23. Listo. Ok, entonces ya sabemos, aquí van los intervalos, aquí va la marca de clase y aquí va la frecuencia absoluta de cada intervalo. ¿Listo? Bueno, ¿cuál será el valor de cada marca de clase? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos y dividimos por 2. 4 más 11. 15, profe. 15 dividido 2. 7,5. Recordemos que podemos hacer el mismo proceso nosotros tres o calcular la amplitud y simplemente sumársela de aquí en adelante para obtener las demás. ¿De cuál es la amplitud? ¿De cuál notan que es la amplitud de cada intervalo? De 7, profe. De 7, correcto. De 7, de 4 a 11 y 7, de 11 a 18 y 7, de 18 a 25 y 7, y de 25 a 32, 7. ¿Listo? Bueno. Entonces, como es de 7 en 7, la siguiente marca de clase será 14,5. La siguiente será 21,5 y la última será 28,5. Listo, niños, ya tenemos marca de clase y frecuencia absoluta. Según la expresión, según la fórmula, nosotros debemos hacer ¿qué? ¿Se acuerdan cuando estaba explicando la fórmula? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Multiplicar Multiplicar, correcto. ¿Qué debo multiplicar? la marca de clase por la Por la frecuencia. frecuencia. Correcto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer este producto, esta multiplicación entre cada marca de clase y su respectiva frecuencia absoluta. ¿Sí? Vamos a multiplicarla y vamos a escribirla aquí a un ladito. ¿Listo? Que se va a llamar X y por F. Vamos a ponerle aquí ahí. Muy bien. Colabórenme. 7,5 por 5. Hagámoslas todas para que me las dicten. 37,5. 7,5 por 5 da 37.5. 37,5. La siguiente. 33,5. Escuché muy bajito. ¿Me repites, por favor? 333,5. Siguiente. 258. ¿Y el último? 171. 171. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Listo, niños. Ya hice el primer paso de la fórmula. Multiplicar. Segundo paso. Sumarlo todo, ¿no? Sumar todo. Correcto. Vamos a sumar todos los productos que obtuvimos. Es decir, vamos a sumar estos 4 valores. Y luego lo dividimos por la cantidad. ¿Listo?
¿Cuánto da la suma de esos 4 valores? A mí me dio 800, profe. ¿800 exactos? Sí, profe. Ok, ¿a alguien le dio distinto o le dio lo mismo? Me dio lo mismo, profesor. Sí, 800, 800, profe. Ok, 800, muy bien. Listo, vamos a tenerlo por aquí arribita anotadito. Listo, niños. ¿Y qué debo hacer con ese 800, con ese total, con esa suma? Dividirlo Entre entre el número de... el total de número total. Correcto. ¿Y cuál es el total de datos, niños? ¿Cómo hago para saber el total de datos? Es Sumando las Vamos a sumar las frecuencias. ¿Cuántos datos hay? 5 más 23 más 12 más 6. Hay 46 datos, profe. 46. Entonces significa que para calcular la media, simplemente vamos a dividir 800 entre 46. ¿Cuánto da? Profe, da 17.39. Listo, niños. Y así se calcula la media aritmética para datos agrupados. Niños, si nos saca Zoom, no volvemos a ingresar. Ya terminamos por hoy. ¿Listo? Profe, Si se quedan atrasados de esto, yo envío este video mañana. Más tarde les envío el de matemáticas. ¿Listo?